Tenemos en nuestros martes de emprendedores y nos agarró como que en la plática. Le damos la bienvenida a Ricardo Quijada. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal, Maru? Muy bien, muchísimas gracias. Muy contento de estar aquí para compartir y pues gracias por la invitación. No, la verdad es que este espacio es para los emprendedores y como bien lo ha comentado siempre Soledad, es un espacio en el que todos queremos hacer comunidad y es bien padre de verdad tener ese tipo de intercambios con los emprendedores locales, porque de verdad que se están generando muchas cosas que de pronto no nos damos cuenta. Platícanos sobre tu emprendimiento, de cómo nació, cuál es tu emprendimiento y sobre todo nos brincamos al podcast. Perfecto, Maru, muy bien. Pues mi emprendimiento se llama Tecnotemplados. Somos un taller o una empresa que ya tenemos más de 8 años aquí en lo que es Sonora. Básicamente lo que hacemos es instalaciones de todo el tipo de cristal y de aluminio, básicamente todo lo que puede haber en una casa, pues, ¿no? Desde canceles de baño, desde barandales, desde ventanas, desde puertas. Eso es básicamente lo que hacemos, ¿no? Y ahora, ¿cómo surge el emprendimiento de Tecnotemplados? Como te decía, Maru, fue hace 8 años en donde yo me vi en la necesidad de querer superarme como persona y también obviamente tener un ingreso adicional o un ingreso mayor, porque mis necesidades pues iban en aumento, ¿verdad? Entonces ahí fue cuando yo me animé a dar este paso, pues, ¿no? Oye, pero tú eres, ahí tenemos la imagen, Tecnotemplados. ¿Qué atiendes? Primero, ¿qué público te atiendes? ¿Y cómo brincaste? ¿Qué hacías antes para poder decir, oye, porque es un reto? La verdad es que para poder emprender es todo un reto, con muchas satisfacciones, claro está, pero también con muchos miedos de esas cosas. ¿Cómo te siempre como mucha incertidumbre, sí, claro. Pues, ¿no? Yo, fíjate, hace 8 años, como te decía, trabajaba en una empresa que se dedica a lo mismo que yo hago actualmente. Entonces empecé a notar ciertas áreas de oportunidad. Oye, creo que puedo mejorar esta parte del servicio, creo que la calidad del producto lo puedo mejorar. Entonces fue cuando me animé. Y realmente pues ahí vamos poco a poco, pues, ¿no? Súper bien. Entonces 8 años, ¿cuáles han sido las pues de las grandes satisfacciones? Porque emprender es todo un reto, ¿no? Y ya lo hemos tenido en este espacio, ya lo hemos platicado, pero ¿cuáles son las dos grandes, así como que las grandes satisfacciones y los grandes aprendizajes? Digamos, a los errores hay que llamarles aprendizajes porque de todos se aprenden, ¿no? Así es, pues mira, básicamente el mayor aprendizaje, digamos, es el crecer uno como persona para poder aportar a la sociedad, y lo aportamos de tal forma como nuestro producto, ¿no? O como nuestro servicio. Y obviamente tiene muchas ventajas que mucha gente lo asocia con el tiempo libre, porque normalmente cuando están en un empleo, pues ahí ya se van como que, bueno, trabajo de 8 a 5 o de 9 a 6 y yo para cuándo, pues, ¿no? Entonces, claro, como emprendedor, Maru, pues sí, claro, hay muchísimos retos y muchos obstáculos que brincar, pero el tiempo es uno de los, digamos, privilegios que podemos gozar, pues, ¿no? Sí, que digo, de un inicio el tiempo es, porque si ustedes ven de pronto los reels que hay, ¿no? Cuando eres emprendedor y haces de todo, pero lo maravilloso de poder controlar, ¿no? O sea, de poder, luego te tienes que gestionar, que luego de pronto platicaremos al respecto de lo importante de gestionarse, ¿no? Porque cuando eres emprendedor de pronto te vas y no tienes vida. Entonces, ¿cómo te ha ido ahí tú con ese aspecto? Básicamente tienes que estar aprendiendo día a día a superar, como tú decías, los obstáculos, pero también a gestionar tanto el tiempo, que decíamos que lo podemos tener libre o lo podemos tener muy saturado, pero algo muy importante que mencionar es que tenemos que tener muy bien regulado lo que es la salud emocional, porque obviamente, claro, en la escuela nos enseñan pues cómo vender, cómo comprar, cómo el know-how tal vez del negocio, pero ¿qué te hace feliz? ¿Qué te pone contento? ¿Qué es lo que te estresa? ¿Qué tipo de clientes son los con los que no quieres trabajar? Entonces, si nos conocemos nosotros en el lado emocional, en esa salud emocional, claro, obviamente vamos a tener un mejor resultado en nuestro emprendimiento. Sí, claro que es base, ¿no? Porque eso que acabas de decir es fundamental, porque de pronto como emprendedor en el negocio o en las áreas que nos hemos encontrado con este espacio, y en lo personal, en la práctica, vamos, luego no sabemos decir no, es bien complicado, decir no con los clientes. ¿Y cómo ha sido ese reto para ustedes ahí, por ejemplo? Porque es muy importante saber seleccionar con quién si quieres trabajar, o con quién si quieres colaborar, o con quién si le quieres prestar un servicio, ¿no? Porque luego hay clientes que, caramba, ¿no? Que cállate la boca, como dicen, pues, ¿no? Pues mira, básicamente al principio en todo emprendimiento tenemos que empezar agarrando prácticamente todo tipo de clientes, ¿verdad? Porque lo que queremos es dar a conocer nuestro producto, nuestro servicio, que la marca se posicione. Conforme vamos agarrando un poquito más de callo o de experiencia o de colmillo, como dicen, sí, claro, ahí ya podemos decir, ¿sabes qué? Mi empresa sí puede atender este tipo de clientes y no le conviene este otro tipo de clientes. Entonces
básicamente el tiempo es lo que nos lo va diciendo, ¿verdad? Sí, claro, el día a día, pues, ¿no? Así es. Oye, y de aquí nos pasamos a ver, tienes un podcast, Emprende Lectores. Me llamó mucho la atención cuando Denise nos puso ahí el tema de que tenías un podcast. ¿De qué se trata? Pues mira, básicamente igual en el mismo rollo del emprendimiento de Maru, esta idea del podcast surge por la necesidad que teníamos David Orona, que es mi colega en el podcast, y yo, de encontrar respuestas a problemas que se nos presentaban en el día a día, ¿no? Entonces, oye, ¿a quién le puedo preguntar? ¿Quién me puede orientar? ¿En dónde puedo escuchar algún podcast? Y no encontramos aquí de manera local algún podcast que nos pudiera resolver eso. Entonces, ¿por qué no hacemos nosotros nuestro propio podcast en donde invitamos a empresarios muy reconocidos y que de boca de ellos podamos aprender? Y claro, ya se convierte en una plataforma para que las demás personas que van emprendiendo lo puedan hacer de la mejor manera, ¿no? No, que la verdad es que es todo el tema de los podcasts te nutre, ¿no? O sea, yo la verdad es que hace poco, hasta, no sé, meses, no había encontrado como la forma de pronto de dónde poderme alimentar de productos que tú puedas elegir, ¿no? Entonces, la verdad que hay muchos podcasts de emprendimiento que si estás en este rollo, no había visto, no los conocía a ustedes, los voy a seguir, pero la verdad es que sí está bien interesante porque se generan contenidos que le pueden ayudar a usted por ejemplo, todo este aprendizaje que tiene Ricardo con su empresa, con su emprendimiento, pues que pueda comunicarnos y que poder bajar la curva de aprendizaje de pronto. Justamente eso. Que eso es clave porque yo sigo una cuenta y que es Emprende Bonito, que también se las recomiendo, y la verdad es que me ha ayudado mucho en cómo poder hacer la balanza perfecta, o cómo llegar a ese tipo de balanza, decir, a ver, este tipo de cosas son necesarias para el negocio y estas no son tan prioritarias. Lo podemos ir desechando, digamos. Entonces vamos viendo partes, ¿no? eso, y la verdad es que el estarte alimentando o estar escuchando a los que están emprendiendo es fundamental, porque a pesar de todos no sé si tú coincides, pero a pesar de todo este aprendizaje o todas estas altas y bajas en el negocio, siempre está bien interesante el tema de sostener un emprendimiento, ¿no? Siempre, al final de cuentas, como te decía, como no nos lo enseñan en la escuela, qué mejor que lo escuchemos de personas que ya atravesaron a lo mejor 10, 12, 15 años de obstáculos que ellos se le presentaron, y realmente hay podcasts como el que tenemos nosotros en donde entrevistamos desde el lado de restaurantes, desde el lado de constructores, arquitectos, de medios de la comunicación. Son personajes que realmente nos pueden aportar mucho y realmente nos va a ayudar en nuestro emprendimiento. No, pues muchas gracias, Ricardo, ya se nos fue el tiempo aquí. Luego te invitamos para ampliar el tema del podcast. ¿Dónde te pueden encontrar para quien quiera acceder a tu servicio? Muy bien, pues como podcast estamos como Emprelectores Podcast en Spotify y en Instagram, y como Tecnotemplados en Instagram. Ok, ahí está toda la información. Toda la información, exactamente. Nada más para, antes de irnos, atiendes público general. Todo lo que se venga, como dicen. Perfecto, entonces ahí está, con esto nos vamos. Te agradezco, Ricardo, que hayas pues tenido este tiempo para poder aportarnos a nosotros, y con esto nos vamos a un corte.